Bienvenidos hermanos, amigos. De nuevo les quiero agradecer por dejarnos entrar una vez más a vuestro hogar. Y hoy continuamos con una enseñanza más de la serie Vengo Pronto. Y hoy se llama nuestra enseñanza ¿Por qué la fe? Hay un versículo allá en el libro de los Romanos que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo primero que quiero decir es que la fe tiene que ir acompañada de la acción. El texto que hemos leído nos deja saber cuán importante es afinar nuestro oído para que la fe crezca en nosotros. Como el músico afina su instrumento musical y con el tiempo desarrolla la habilidad para escuchar las mínimas diferencias de las notas musicales que otras personas no pueden escuchar o discernir. Así es el proceso para reconocer las palabras de Dios hablando a nuestro corazón, y comienza a aparecer en ese proceso su verdad, guiando nuestro entendimiento y creando un nuevo camino hacia Él. Hoy nuestra primera idea es ¿por qué la fe? Porque queremos agradar a Dios. No sé tú, pero yo quiero agradar a mi Señor. La mejor de las ideas que podemos tener es la de agradar al autor de todo lo que existe. Eso hará más sencilla tu vida y disfrutarás de una vida plena. Y como sabemos, toda buena decisión requiere de tu voluntad y tu determinación para realizarla. Miremos lo que dice la palabra. Dice en el libro de los Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra dice que es imposible, o sea, necesitamos de la fe. Así que debemos buscar las vías para adquirir fe. Y la mejor y más segura vía para adquirir fe es leer su palabra, para que opere en nosotros el maravilloso milagro de creer y depender de Él. Sí, es un milagro cuando tú decides firmemente creer en sus palabras, sin importar las opiniones ajenas o de las personas que te rodean, ni las corrientes del mundo. Cuando tú decides creerle a Él, es porque tu fe ha venido creciendo. Muchas veces las opiniones del mundo no están nada de acuerdo con lo que Dios enseñó en su palabra. Miremos lo que dice el libro de Lucas. Nos dice así: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Este pasaje es un gran ejemplo registrado en el Evangelio también de Mateo. Solo lo registraron Lucas y Mateo. Qué manera de pintar en un cuadro la autoridad de Jesús. Aún sobre la enfermedad, sin dudar ni un instante, este centurión reconoció la soberanía del Señor. Y la compara con el funcionamiento del sistema militar que él conocía, reconociendo que Él es el general. Jesucristo mismo es el general de las fuerzas sobrenaturales. El resultado fue que lo que él pedía lo recibió. Su siervo fue sanado por la forma que él mostró esa fe. Este hombre impactó realmente a nuestro Señor, pues nuestro Señor dice: ni aún entre mi pueblo he visto tanta fe. El libro de Marcos nos dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Este es un desafío que el Señor Jesús hizo a cada uno de nosotros.
A toda su creación envía ese desafío. Y aún hoy nos sorprende. No establece ni un poco de duda en su afirmación. ¿Cómo te sentirías si pudieras lograr todo lo que emprendes? Serías imparable. Te convertirías en la persona de mayor éxito en el mundo. El único problema es que hay algo que tienes que hacer tú, y es creer. Creer firmemente, confiadamente, sin sombra de duda. ¿Puedes hacerlo? Es un proceso realmente dispendioso, pero para eso el Señor quiere ayudarte. Y esto nos lleva a nuestra segunda idea en esta enseñanza hoy en día. ¿Por qué la fe? Porque nos lleva a confiar en Él. Sí, la fe nos lleva a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Cuando la fe comienza a crecer y es alimentada por la palabra de Dios, se convierte en una fuerza asombrosa que el enemigo no podrá doblegar. Y esto nos lleva a confiar en el Señor y a depender de Él en todas nuestras decisiones diarias. ¿Cambiará tu vida? Claro que cambiará tu vida, porque tú ya no tendrás la carga de decidir solo. Tú ya no tendrás la carga de sentirte solo en todo el camino que tienes que recorrer diariamente. El libro de Segunda de Crónicas narra una historia que es una de mis favoritas. Uno de los pasajes que está en la Segunda de Crónicas y dice así: Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. Contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ese es el rey Josafat. El rey Josafat se encontraba en un momento muy difícil. El rey Josafat gobernó con un temor reverencial de Dios y se hizo fuerte durante todo su reinado y hubo paz. Quizás uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Pero los pueblos cercanos comenzaron a organizarse y se unieron para marchar contra él. Esos pueblos eran los moabitas, los amonitas y los sirios. Se reunieron estos tres pueblos y decidieron hacer guerra contra Josafat. Y ahí es donde se produce este pasaje. El rey Josafat, en medio de esta dificultad, se asoma y mira el ejército de los sirios, los amonitas, y dice: esto es imposible vencerlos, son miles. Y el rey Josafat decide clamar a Dios. Y ustedes quizás han leído la historia. Lo que sucedió fue un milagro asombroso, maravilloso. Dios envió confusión sobre los ejércitos de los moabitas, amonitas y sirios, y se mataron entre ellos. Algo increíble. Quizás estos tres ejércitos de estos tres reyes no se conocían muy bien, y comenzó en medio de el avance una confusión y comenzaron a matarse y no quedó ni uno solo. Josafat no tuvo sino que llegar con su ejército a recoger el botín de los que habían muerto, a despojarlos de todas sus pertenencias. Otra historia bien interesante acerca de cómo la fe obra está en el libro de Job. Dice Job allá en el capítulo 19, es más o menos la mitad del libro, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esto lo dice Job después de recibir la visita de uno de sus amigos, Bildad, y quizás ni podemos imaginar cómo se sentía Job después de la visita de su amigo, porque las palabras que su amigo le habló no fueron para darle ánimo, y él se encontraba en un lecho enfermo, había perdido todo, como ustedes saben, hasta la salud.
Sin embargo, Job, en medio del dolor, se da cuenta de que su fe es mayor que la de su amigo y sabe que su Dios no le dejará. Cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive, es la expresión de una fe auténtica en donde él decide que va a poner toda su problemática, toda su enfermedad, todo lo que le ha acontecido en las manos del Señor. Hay otra historia de fe que me parece asombrosa y está en el libro de Habacuc. Habacuc comienza a decir como un poema maravilloso, dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! ¡Qué maravillosa confesión de en quién estaba la confianza de este profeta! Este pasaje siempre me ha asombrado, pero nos lleva a una actitud correcta frente a las dificultades más extremas. No te dejes vencer, aún en medio de estas dificultades que están ocurriendo hoy en día, que el mundo está siendo afectado. No te dejes vencer. Aprende a confiar en el Señor. Él no nos abandona ni un solo instante. Ha contado todos tus cabellos. Conoce exactamente lo que nos hace falta. Su poder no tiene límites y hará caminos donde no lo hay. La mejor vía en esta hora es aprender a confiar en Él, confiar plenamente en Él. Él está ahí, Él no nos dejará. Y esto nos lleva a nuestra tercera idea en esta enseñanza. ¿Por qué la fe? Porque nos conduce a sus promesas. ¿Saben? No hay nada más maravilloso que las promesas contenidas en este precioso libro. Algunos dicen que son 10,000, 15,000, 25,000. Son tantas que no las podemos contar. En su palabra podemos encontrar todas esas promesas y tomarlas. Y no solamente tomarlas, disfrutarlas, porque son promesas para que nuestra vida sea mejor. Tanto es el amor de Dios que las creó, las puso ahí para ti. ¿Por qué no las tenemos? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué, si hay tantas promesas ahí en ese libro, por qué no han podido llegar a mí? Porque hay que aplicar por ellas. Y el primer paso para recibir estas promesas es aceptar a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Dios, Señor y Salvador, para que Él nos regale su Santo Espíritu, quien te capacita para recibirlas. En otras palabras, es un proceso en donde primero tienes que ir a Cristo Jesús. Él te da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te da la habilidad para recibir sus promesas. Miremos lo que dice el libro de Lucas. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Está hablando de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Este pasaje que narra Lucas también está narrado de una manera un poco diferente en el libro de Marcos. En el libro de Marcos dice que ellos no solamente subieron al techo, sino que abrieron una gran abertura en el techo, y esto implica que rompieron el techo, quizás tiraron afuera las tejas. Definitivamente los amigos de este hombre paralítico estaban realmente motivados por una fe auténtica. No dudaron de cargarlo. Ustedes saben que cargar a una persona enferma de por sí ya es una dificultad. Lo cargaron quién sabe cuántas millas o kilómetros para llegar hasta el lugar donde estaba Jesús. Y
no dudaron en presentarlo a él, aún viendo la gran multitud que había en la casa. Era la casa de Pedro, la casa donde estaba reunido nuestro Señor en ese momento. Y no se desanimaron cuando vieron esta gran multitud, sino que buscaron una solución de cómo descender este amigo paralítico enfrente de Jesús. Buscaron una solución para poder ponerle enfrente. Incluso ni dudaron en dañar la propiedad de la casa de Pedro. Fue donde este evento sucedió, como les decía. El libro de Marcos nos da otra idea. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Este pasaje se desarrolla con un hombre llamado Jairo. Era el encargado de la sinagoga y estaba esperando que el Señor Jesús se desocupara con la multitud para llevarlo a su casa a que viera a su hija, que se hallaba muy enferma. Pero cuando este pasaje se desarrolla, llegan a avisarle a Jairo que su hija ya había muerto, que no molestara más al maestro. Pero Jesús en ese momento toma control de la situación y anima a este hombre a creer. ¿A creer en qué? Bueno, a creer que su hija estaba viva, que su hija recibiría el favor de Dios. Y él le acompaña a su casa, y al llegar a casa de Jairo, él establece su autoridad y le devuelve la vida a su hija. Y esto nos lleva a nuestra siguiente idea en esta enseñanza: es ¿por qué la fe? Porque experimentaremos tiempos difíciles. Sí, mientras estemos en este mundo, tormentas llegarán, tiempos de dificultad, problemas más grandes de los que podemos manejar. Siempre tendremos dificultades. El Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y es por todo esto que necesitamos de la fe. Una fe fuerte para ver esta pandemia con la seguridad de que la protección de Dios está sobre nosotros. Son tiempos difíciles, sin duda alguna, son tiempos difíciles. Dice el Señor en su palabra. Esta es otra historia que nos habla de la fe y de cómo un hombre en medio de una dificultad más grande que él pudo resolver con el favor de Dios y dependiendo de Dios y de su voz. Dice la palabra allá en el libro de los Jueces, dice: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar. Este pasaje se produce en el momento quizá más difícil que tuvo Gedeón. ¿Qué es lo que sucedió allí? Bueno, Gedeón, en la palabra, es reconocido como uno de los jueces de Israel. Un día recibió el encargo de Dios de luchar contra los pueblos vecinos que los atacaban y les robaban sus cosechas, y reunió un ejército de las tribus de Aser, Zabulón y Nectalí. Logró reunir Gedeón un ejército de 32,000 hombres y se presentó al Señor para recibir las instrucciones, y Dios le dijo, es cuando se desarrolla este pasaje, Dios le dice: no, Gedeón, tienes mucho pueblo, diles que los que tengan temor o no quieran ir a la guerra se regresen. Y para sorpresa de Gedeón, se regresaron 22,000. Bueno,
Creo que Gedeón dijo, pero ¿cómo, Señor, me has dicho esto? Se han regresado más de la mitad. Con los 10,000 hombres que han quedado es imposible vencer a este ejército. Y el Señor le dice, no, todavía tienes mucho pueblo ahí. Y los lleva a tomar agua en el arroyo y le dio instrucciones precisas. Y después de todo esto, solo quedaron 300 hombres. La idea tan perfecta que Dios estaba sembrando aquí es que Dios quería que Gedeón entendiera que no era la fuerza de él, que no era su liderazgo, que no era la facilidad de él conseguir tanta gente para ir contra sus enemigos, sino que era el favor de Dios el que lo iba a sacar de esta problemática. Y eso fue lo que Dios hizo. Con 300 hombres tuvieron que seguir fielmente las estrategias de Dios para poder vencer a ese gran ejército que, según parece, eran más de 150,000 hombres. Es maravilloso cómo la fe tuvo que obrar en Gedeón para poder, con solo estos 300 hombres, lograr vencer en esta batalla, y él entender que no era él, sino que era la instrucción de Dios y que era la estrategia de Dios la que él tenía que seguir fielmente. A veces queremos vencer en nuestras cosas, pero no queremos obedecer la estrategia de Dios. No queremos hacer caso de que Dios tiene una estrategia mejor que la nuestra para poder enfrentar las dificultades. En el libro de Corintios hay un pasaje que dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Es imperativo hacer crecer nuestra fe, ya que la fe que tengamos determina la forma en que vivimos frente a Dios y a los demás, porque Dios quiere que tomemos de sus promesas y vivamos una vida plena para que seamos testimonio de su amor y de su gracia sobre nuestras vidas. Que nuestra obra en sus manos permanezca, es el plan de Dios, pero es nuestra obra dirigida por Él, para que permanezca, para que cuando sea aprobada seamos hallados dignos. El libro de los Hebreos nos cuenta una historia y es referente a Abraham. Esa historia, ustedes saben que Abraham vivió en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, pero sale allá en el libro de los Hebreos como una prueba de la fe de él. Dice el libro de los Hebreos: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Ustedes pueden imaginar qué sintió Abraham. Cuando pienso en cómo fue la vida de Abraham, entiendo por qué Abraham es llamado el padre de la fe. A los 76 años recibió la promesa que tendría un hijo con Sara, su mujer, que era estéril. Él creyó a las palabras que Dios le anunció a través de los ángeles. A sus 100 años se cumplió la promesa. Sara tenía 99 años y quedó embarazada. Ahora, después de todo ese tiempo en que Abraham tuvo que ser fiel a la promesa y tuvo que creer y tuvo que sostenerse en esa fe, ahora su hijo Isaac tenía 6 años y el Señor le estaba pidiendo a Abraham que ofreciera a su hijo en sacrificio. Es una historia realmente conmovedora, pero Abraham creyó. Abraham pensó: aun si yo le diere muerto a mi hijo en sacrificio, Dios me lo podrá devolver. Yo creo que pensó Abraham. Tanto era la fe de Abraham, tanto conocía a su Señor, a su Dios.
que no dudó en llevar a su hijo a sacrificarlo. Ustedes saben que esto sucedió en el monte Moriah, donde actualmente está la explanada, donde estuvo la explanada del templo cuando Salomón construyó el templo, y donde actualmente está en Israel el Domo de la Roca. Abraham creyó a la promesa de Dios. Ustedes saben lo que sucedió. El Señor detuvo que él fuera sacrificado y puso un cabrillo, un cordero en su lugar, y siguió el plan de Dios. Pero la fe de Abraham fue probada. Y esto nos lleva a nuestra idea final en esta enseñanza. Nuestra idea final dice así: ¿por qué la fe? Porque la fe asegura la salvación. La única forma de estar seguros de que Dios nos ha dado la salvación es a través de la fe. Es por la fe que creemos en sus palabras. Es por la fe que andamos para ver luego sus milagros. Es por la fe que vivimos con la perspectiva de la eternidad. Porque Dios dijo que Él había puesto eternidad en nuestros corazones. Miremos lo que dice el libro de Juan. Dice, para que todo aquel que en Él crea, dice el libro de Juan, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo maravilloso es que su plan es ofrecido a toda la humanidad. Él no hizo acepción de personas. Pero la dificultad más grande para tomar este plan son las fuerzas que se oponen a que Dios entre en nosotros, a que Dios dirija nuestra vida. Hay unas fuerzas, y esas fuerzas son, ustedes probablemente lo han escuchado, el demonio, el mundo y la carne. El hombre en sus propias fuerzas no podrá vencerlos, pero con el poder del Espíritu Santo lo hará. Eso involucra la completa urgencia de estar sellados con el Espíritu Santo. El libro de Juan continúa diciendo por allá en el capítulo 11, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es tan poderoso el amor de Dios que nos dejó una herramienta para vencer hasta la muerte. Sí, podemos vencer hasta las artimañas del diablo con la fe. Este pasaje me hace recordar la historia que contaba y daba testimonio mi suegro. Mi suegro, un día en su trabajo, recibió una descarga de 12.000 voltios y obviamente murió instantáneamente, su cuerpo quedó carbonizado. 12.000 voltios es demasiada corriente. Pero él contaba que cuando iba en el túnel hacia la eternidad, él en su mente podía recordar la palabra que dice el Señor, que aunque esté muerto, vivirá. Si puedo creer, aunque esté muerto, vivirá, recordaba él, y seguía repitiendo esas palabras, y de repente él fue devuelto a la vida. Las personas que se encontraban con él, el enfermero de la planta donde él trabajaba, una planta con más de 10.000 empleados, el enfermero del lugar donde llevaban a los que habían sufrido algún accidente, pudo ver que de repente el cuerpo que él había cubierto con una sábana, porque ni se podía reconocer, comenzó a moverse. El Señor lo regresó a la vida. La palabra del Señor es poder de lo alto, pero para que tú puedas vivir en ese poder de lo alto, tú necesitas fortalecer tu fe. El libro de Juan más adelante continúa diciendo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También el Señor nos garantiza
por la fe en su palabra, salir de la ignorancia espiritual. Sí, la ignorancia espiritual nos impide ver su reino. Cuando le conocemos, nos lleva a relacionarnos con Él. Cuando le conocemos, podemos ver su grandeza y su majestad. Esto no es una liturgia, no es una idea. Es Dios personal. Podemos nosotros experimentar una relación con Él, porque Él desea manifestarse a su creación. Y esto solo se logra a través de la fe en Cristo Jesús. Hay una oración allá, quizás no es exactamente una oración, pero son las condiciones que debe de tener una oración. En el libro de los Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está la fórmula para pasar de muerte a vida. Sí, porque si tú nunca has hecho la oración que contiene estos ingredientes, tu espíritu se encuentra muerto por efecto del pecado. La Biblia dice también que por cuanto todos pecamos, todos necesitamos de Él. Todos necesitamos de la salvación que Él ofrece. Y es completamente indispensable hacer una oración que contenga esta fórmula. Hoy en día quiero ayudarte a ti a hacer esta oración para que tú pases de muerte a vida, para que tu espíritu reciba vida por primera vez y ya nunca más experimentarás la muerte eterna. ¿Quieres hacer esta oración? Si estás dispuesto a hacer esta oración, repite conmigo estas palabras. Bendito Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que cuando morías en esa cruz, estabas ofreciendo salvación y vida eterna. Acepto y recibo esa salvación. Te acepto y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Me arrepiento de ellos y solamente tú los conoces. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por darle vida a mi espíritu y poner tu Espíritu Santo en mí. Ya nunca más caminaré solo. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración en este día, hoy, quiero hacer una oración por ti, porque vas a descubrir que hay una guerra espiritual que se acaba de iniciar. Antes no la experimentabas porque pertenecías al grupo de las tinieblas, al bando de las tinieblas, pero ahora perteneces al bando de Dios. Quiero hacer esta oración por ti. Bendito Señor Jesús, gracias por todos aquellos que han hecho esta oración hoy en día. Hay fiesta en el cielo por ellos. Tú los conoces perfectamente. Gracias, Señor. Te ruego en esta hora que tú estés enviando tus ángeles del cielo sobre ellos para que puedan ser protegidos de todas las acechanzas del maligno y puedan comenzar a experimentar tu gracia y tu poder sobre sus vidas. Gracias, Señor. Yo los bendigo en tu nombre santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.